Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me alegro. Siéntate ahí, ponete cómodo. Dale. Bueno, Pío, cuéntame un poco por qué venís. Es un problema un poco particular. Bueno, primero que nada tengo una enfermedad que me hace reír mucho, pero son cosas que pasan. Y lo segundo es que, bueno, yo no paro de pensar en Martín Fierro y en Fontana Rosa. Y ha sido tan grave que en el funeral de mi tía quise mandar un TikTok a Fontana Rosa. Y nada, y me sentí muy mal, pero tenía que mandarle ese TikTok, era muy bueno. Claro. Había logrado, eran de esos ¿Me que podés decir qué había en el TikTok? eran de esos que se movían las imágenes y tenés que pausar y que se enfoque. Sí. Y nada, lo intenté, lo logré el segundo intento, ese recap. En fin, nada, y todo es por este trabajo, bueno, un trabajo de porquería que me dio mi profesora divina de lengua. Y nada, eso, y tengo que analizar todo eso de la obra. Y yo no la leí, sinceramente estaba jugando toda la clase que nos dio esa obra. Claro. Muy aburrido, Martín. ¿Qué podría ser? Todos conocemos a El Gaucho Martín Fierro, un poema escrito por José Hernández en el año 1872, que cuenta la historia de un gaucho del mismo nombre, y su transformación de un gaucho trabajador a uno matrero, debido a la opresión sistemática de la época, la cual lo envía a defender la frontera argentina de los indígenas. Es considerado por muchos el poema más importante escrito en la Argentina. Tuvo varias adaptaciones a la pantalla grande, sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en la cinta del 2007 dirigida por Liliana Romero y Norman Ruiz, titulada Martín Fierro la película o simplemente Fierro. Esta película se caracteriza por su guión y animación, hechos por el gran humorista gráfico rosarino Roberto Fontana Rosa. Este fue creador de personajes tales como Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira, que, dato curioso, está basado en las características del gaucho Martín Fierro. Esta película, a pesar de ser una adaptación bastante fiel al poema original, tiene varias diferencias en cuanto a historia y personajes. En este video, hecho bajo la orden de Nuestra Señora y Salvadora Literaria Irina Marcus, trataremos de responder: ¿hay una versión mejor que la otra? ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Podremos alargar esto a 7 minutos así aprobamos? ¿Por qué Nino se confundió de carpeta? Empecemos. Arranquemos con las diferencias en la historia. El inicio de la película ya es bastante distinto al poema original. Se puede observar cómo Fierro se prepara para agarrarse a las trompadas con la justicia, la cual lo busca debido a su condición de fugitivo. Justo cuando el conflicto se está por desatar, el título de la película aparece en pantalla finalizando la escena. En el relato original, esa secuencia se menciona mucho más tarde, en el canto 4. Después de este corte, se nos muestra a nuestro gaucho favorito 3 años antes del enfrentamiento, viviendo pacífica y tranquilamente con su familia en su rancho. De repente, se presenta el patrón, quien le ofrece a Fierro un mejor trabajo como capataz. Fierro rechaza la oferta, ya que siente que no les hace falta nada y no quiere abandonar esas tierras. En esta escena, se muestra también el miedo que tienen los gauchos a que se los lleven a la frontera, ya que se llevan a los mejores hombres, y estos vuelven en mal estado. El personaje del patrón, aunque sí que se menciona en el poema original, en este no tiene gran relevancia y la gran mayoría de las escenas donde participa en la película no suceden en el relato original. En la escena siguiente se nos presenta al coronel Machado, uno de los principales antagonistas, tanto del poema original como de la película, el cual llega al pueblo luego de un enfrentamiento con los indios. Este va a pedirle más soldados a otro de los principales antagonistas de la historia, el juez de paz, una figura de poder en la tierra gaucha. Dato curioso, su diseño está inspirado en varios presidentes de la época. Este se muestra de carácter más despiadado y cruel que en el relato original, completamente borracho de poder, siendo capaz de sacrificar a miles con tal de conquistar terreno y ganar prestigio por ello, cruzando así la línea de la moral varias veces. El coronel pide específicamente jinetes y se da la casualidad de que justo
Fierro le juega una carrera de jineteo al patrón y sale victorioso. Es por estas habilidades que termina en un aprieto, está en una pulpería y la gente lo felicita por sus capacidades a bordo del caballo. Pero esto también causa enojo en un gaucho que lo desafía en contrapunto. Al estar Fierro humillándolo, detonándolo, el loco se recalienta y saca una faca y corta sus cuerdas de la guitarra. Justo cuando se está por agarrar con Fierro, entra el juez de paz con la policía buscando a algún gaucho mastrero para llevarse a la frontera. El juez reconoce a Fierro y al ser un viejo garca resentido, lo recluta a él porque no fue a votar en la elección anterior, cualquiera. Pone a Fierro dentro del registro, por lo que no va a cobrar por su trabajo en la frontera. En la siguiente escena, el gaucho se enfrenta a la difícil decisión de despedirse de su familia. Sin embargo, no lo hace sin antes dejarles una valiosa lección. No, papá, no tienes que ir a la guerra. Escúchame, hijo. Me tengo que ir, pero antes de irme te quiero dejar un mensaje. Sé vos, no más, que al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Bueno, a lo que venimos en este video, a las diferencias. Acá se muestra mucho más el sentimiento de tristeza y melancolía que representa que Fierro vaya a la frontera, tanto desde Fierro como desde su familia. Más tarde se nos muestra el arduo viaje hasta la frontera y sobre todo largo. Sé vos, no más, que al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás. Coronel trata a los indios como una raza inferior, como animales salvajes que tienen que ser limpiados. Siente que realmente está defendiendo la patria y se muestra con una actitud mucho más agresiva que su contraparte literaria. La producción audiovisual nos permite ver el estado del gaucho de mayor edad estaqueado por haber preguntado lo que no se debe. La película se puede ver bastante más la relación que tiene Fierro con su caballo, que en la poesía original está, pero no tan visible. Un ejemplo de esto es la siguiente escena donde trata de defenderlo de los soldados que se lo quieren llevar. En esta escena se puede ver cómo Fierro protege al gaucho viejo que previamente estaba estaqueado, personaje que no existe en la obra original, pero sirve para demostrar que Fierro sigue siendo blando con los blandos y duro con los duros. Acá le vamos a dar un punto al escrito original comparándolo con la película, ya que se puede ver mucho mejor la precariedad que había en la frontera. Todo lo que Fierro llevó allí se lo quitan, incluido su caballo. Pasan los meses y los cobres, la plata, nunca llegan. Mientras tanto, se van endeudando con el pulpero, que tiene a los gauchos apuntados con más cuentas con Rosario. Apenas tienen para subsistir, viven en la miseria, murientos y con harapos que los dejan casi desnudos. Acá, como en la historia original, se da un saqueo por parte de los indios, a la frontera. A raíz de esto, los generales mandan a los gauchos a utilizar armas que nunca habían probado y a, básicamente, luchar sin experiencia alguna. La gran diferencia en esta parte es la cantidad de indios que llegaban al ataque a la frontera. Se muestra que eran muchos. Una escena que no se da en la historia original es el maltrato del sargento hacia el caballo de Fierro. Acción que provoca al gaucho, quien se ofende y le dice que no lo haga, que el caballo es de su propiedad. Acá el sargento se enoja con él, ya que el único que puede ordenar allí es el mismo sargento, a lo que Fierro responde básicamente cagándole a bifes. Acto seguido, el general lo apunta con un arma, y bueno, esto es otra manera de demostrar los encontronazos que se daban allá en la frontera debido a las situaciones tensas y malas situaciones en general en las que vivían los gauchos. Cada gaucho recibe su respectiva paga por los servicios dados.
cada gaucho menos Fierro, ya que este no está anotado, no está en la lista. A raíz de esto se desquita y se queja con sus superiores en forma de payada, ya que, bueno, no le quieren dar su sueldo, su respectivo sueldo ganado. Por esta razón lo dejan inconsciente y lo estaquean. Bueno, toda esta escena es completamente nueva, ya que en la versión original, la versión de Hernández, la razón por la que estaquean a Fierro es el encontronazo con el gringo, un malentendido, pero acá realmente es Fierro enfrentándose directamente a sus superiores. Debido a la deshidratación que tiene Fierro por estar estaqueado, empieza a tener alucinaciones con su familia y sus pagos. Pasan las horas y Fierro sigue estaqueado, pero se da la casualidad de que caen todos los indios armados hasta los dientes a la frontera, por lo que sueltan a nuestro gaucho favorito para que luche contra ellos. Todo esto teniendo en cuenta el gran luchador y jinete que era. El loco activa el ultra instinto y reparte trompadas de acá para allá. Pero el momento de mayor tensión se da cuando el hijo del cacique indio, apuñala al gaucho viejo, el amigo de Fierro, quien se reenoja, se recalienta y lo baja del caballo al indio, Fierro al indio, y lo apuñala. Bueno, toda esta parte se dio en la historia de Hernández, pero acá se ve mucho más caricaturesca y exagerada. Acá, de la misma manera que la historia original, Fierro se aprovecha de la batalla para desertar, volviendo para su pago, su rancho. Pero cuestión, no hay rancho, no hay familia, no hay nada. Esta escena, aprovechándose del aspecto visual, está cargada de emoción, viéndose los objetos que le dio Fierro a sus hijos, repartidos por lo que quedó del rancho, dando a entender que estos mismos se olvidaron de él. Bueno, acá un punto para la película, que se esmeró en demostrar lo devastado que estaba el viejo hogar de Fierro. Desde acá se ve la decadencia de Fierro, el cual se vuelve más malo que una fiera. Acá, tal cual el relato original, se da el encuentro con el negro. Se ve la batalla entre Fierro y el negro, en que este hombre ataca primero al gaucho, quien lo termina matando. Aunque en la versión de la película se ve bastante el arrepentimiento de Fierro, le damos el punto a la original, que explica que el negro se convirtió en luz mala por haber sido enterrado sin rezarle. Mientras se oculta de la policía, Fierro se encuentra con su antiguo patrón. Este le dice al gaucho que tratará de conseguir el perdón del gobierno, a lo que Fierro se niega, en un principio, pero eventualmente accede. El patrón va a hablar con el juez de paz. El juez le dice que va a intentar hacer lo que se pueda, lo que tenga en sus manos. Sin embargo, apenas el patrón se va, le ordena a un gaucho protegido, que es el mismo gaucho que se enfrentó con Fierro en la pulpería, que se deshaga de Martín. Al día siguiente, el loco del bar, Alto Botón, le cuenta al juez que fue Fierro el que mató al gaucho protegido. A raíz de esto, el juez de paz arma un equipo de búsqueda. Acá se nos presenta formalmente al personaje del gaucho Cruz, un gaucho matrero, en principio, que se unió a la policía para no seguir siendo perseguido. Con este personaje sucede algo interesante durante la película, y es que tiene apariciones en escenas anteriores y hasta se lo ve interactuando con Fierro, dando a entender que ya se conocían de antes. Cosa que en el texto no sucede, ya que la primera interacción entre estos dos gauchos se da en esta escena. En el texto original se desarrolla mucho más la historia de Cruz que en la película, contando en los cantos 9, 10 y 11 cómo se convirtió en un gaucho matrero y cómo terminó involucrado con la policía, información que en la película no aparece, formado por Cruz y otros policías, quienes van a buscar a Fierro por lo sucedido en la pulpería. Lo que nos lleva a la escena que aparece en la introducción de la película, solo que desde el punto de vista de Cruz y el resto del equipo. Volvemos al conflicto, a la búsqueda de Fierro, el último enfrentamiento del film. Mientras se va desarrollando el conflicto,
Cruz se cambia de bando al sentirse identificado con Fierro y termina salvándole la vida cuando los otros policías están a punto de ejecutarlo. Al día siguiente, Fierro y Cruz planean huir hacia tierra indígena, donde podrán refugiarse de la policía, pero no sin antes librarse de unos asuntos pendientes, por lo que Fierro va a liberar a su caballo del ejército, mostrando nuevamente el aprecio genuino que le tiene a su animal en esta adaptación. Después de dejar libre a su caballo, Fierro y Cruz se preguntan si algún día podrán volver, a lo que Fierro dice lo siguiente. Habrá un tiempo en que el gaucho vuelva a ser el dueño de la tierra. Un tiempo donde podrá recuperar la paz de su rancho y la honra de su trabajo. No hay viento que alcance para borrar el sentimiento de un gaucho. Va a haber un día en que mis hijos, entre tanto pajonal de desesperanza, van a encontrar el recuerdo de lo que fui y las enseñanzas que les he dejado. Ese día, Cruz, ese día, vamos a volver. En el poema, el final es bastante similar, con el detalle de que Fierro rompe su guitarra para que no la vuelva a tentar, y dan un par de detalles más respecto al paradero actual de ambos gauchos. Bueno, al fin y al cabo, ambas versiones tienen sus altos y sus bajos. Personalmente, la adaptación de la película nos gustó mucho más. Quizás se deba al poder visualizar los hechos que uno tanto se imagina y hasta verlos reinterpretados de una manera que uno no se espera. Pero bueno, es nuestra opinión. ¿Qué opinan?